Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Mi alma está llena de su gloria. Mi alma está llena de su gloria. Aleluya. Maravilloso el Señor. Esta tarde, mientras oraba en la habitación, pidiendo al Señor su palabra para esta noche, pues nada venía ni a mi mente ni a mi corazón, y pasé largo rato inquiriendo del Señor, pero no recibía nada. Lloré rogándole al Señor. Y llegó un momento cuando algo llenó mi corazón. Porque el Señor puso en mi corazón lo que Él quería esta noche. Y me sentí muy contento, porque ya sabía lo que el Señor quería. Y es que les diga un poquito de mi testimonio personal. Voy a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 26 y versículo 22. Y voy a pedir a la hermana bienvenida Selpa que pase a la plataforma y nos guíe en oración después de leído el versículo. Hechos capítulo 26 y versículo 22. Y leo para gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Gracias, Señor. Padre que estás en los cielos, en esta noche te alabamos y bendecimos tu nombre. Pueden sentarse, hermanos, alabando al Señor. Gloria a su nombre para siempre. Esas palabras aquí en este versículo que hemos leído es parte precisamente del testimonio del apóstol Pablo, habiendo sido acusado por los judíos. Fue llevado ante Festo. Festo no se consideró competente para intervenir y lo refirió al rey Agripa, porque Pablo había apelado al César.
Y ante el rey Agripa, pues Pablo testificó. Y este versículo es parte de su testimonio ante el rey. Y él señaló allí todo la trayectoria de su labor, su ministerio, y las amenazas y las persecuciones de los judíos cuando aún intentaron matarlo. El verso anterior dice: por causa de esto, los judíos, tomándome en el templo, intentaron matarme. Y en el verso 22 dice: mas, ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Y luego sigue su testimonio. En esta noche yo bendigo el nombre del Señor. Y desde luego, sin pretender ni llegar a la suela de los zapatos de este gran hombre de Dios, yo puedo decir, para la gloria de Dios, que ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Yo alabo al Señor, repito, mis queridos hermanos, porque Dios en su misericordia me salvó a la edad de 10 años. Bendito su nombre para siempre. Yo soy el 8º hijo de una familia de 10. En el hogar éramos muy católicos. Nuestra madre nos reunía todos los días a las 6 de la tarde para rezar. Y no podía faltar uno solo. Todos tenían que estar allí. Era una católica practicante y muy devota. Y ya pues llegó un tiempo cuando el hogar fue visitado por una enfermedad grave. El hijo mayor de los varones enfermó con tifo mortal del peor tipo, le llamaban tifo negro, y luego pulmonía y 2 complicaciones más, todas ellas mortales. El médico venía 2 veces al día al hogar, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Llegó un día en la mañana, lo auscultó y llamó a mi padre y le dijo que estaba muy grave. Estaba muy grave. Entonces él se fue. Y como al mediodía, mi hermano mayor falleció. El médico volvió a las 5 de la tarde. Lo auscultó, tenía que hacerlo para certificar su muerte. Certificó su muerte, llamó a mi padre a un lado y le dijo: don Miguel, no hay vida, ordene los servicios funerales. Mi padre fue a la funeraria, ordenó los servicios y desde la funeraria llamó por teléfono a una hermana de él que era cristiana, una mujer llena de Dios, llena del Espíritu Santo, una mujer
Pentecostés. Gloria al nombre del Señor. Y mi tía, al recibir la llamada, se puso en marcha hacia nuestro hogar, como a 1 hora por carretera. Durante todo el día ella luego dijo que el Señor le indicaba que fuera a nuestra casa, pero los quehaceres del día pues no le dejaron. Y cuando recibió la llamada, se puso en marcha. Llegó como 1 hora después de la llamada. La casa estaba llena de público, de vecinos, de amigos, de familiares, de conocidos. Todas las piezas llenas, el balcón, la sala, el comedor, la habitación donde estaba el cadáver. Y ella llegó, y desde que entró, después de saludar a mi padre y a mi madre, que gritaba histérica, pues se fue a la habitación donde estaba el cadáver, se arrodilló delante del cadáver y empezó a orar a Dios. Alabado sea el Señor. Como a los 10 minutos de ella estar orando, tuvo una visión del Señor. Estaba de pie a la cabecera de la cama donde estaba el muerto, y el Señor, señalándole a mi tía, señalando al muerto, le dijo a mi tía: yo le doy vida. Esto bastó para mi tía. Se levantó y fue a la cocina, donde mi madre gritaba sin consuelo. Era el mayor de los varones, tenía ya 2 años de universidad, la esperanza de una familia pobre, de los padres, para que les ayudara a seguir levantando la familia. Y era una situación muy triste. Entonces mi tía fue donde mi madre a hablarle de Cristo. Mi tía en otras ocasiones había intentado hablarle a mi madre del Señor, pero mi madre siempre la rechazaba y le decía: no me hable de eso. Mi tía no le podía hablar, pero ahora mi madre tenía el hijo mayor muerto. Y cuando mi tía le fue a hablar, esta vez oía. Amén. Y a veces Dios permite situaciones duras en nuestra vida para que nos detengamos un poco y oigamos la voz del Señor. Y esto le sucede a los inconversos y a nosotros los cristianos también. Bendito el nombre de Jesucristo. Pues mi tía le hablaba a mi madre de que Jesucristo es la resurrección y la vida, que el que esté muerto, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, que Él es la luz del mundo y el que le sigue no andará en tinieblas. Y cuando mi tía le hablaba así a mi madre, todos los que estaban en la casa, el evangelio allí era muy poco conocido y había una iglesia evangélica, pero muy calladita. Era un pueblo pequeño y muchos en el pueblo ni se daban cuenta que allí había una iglesia evangélica. Y cuando todo ese pueblo que estaba en mi casa oyeron a mi tía hablar de estas cosas tan grandes, de un Cristo vivo, de un Cristo poderoso, de un Cristo que reina, de un Cristo que es el autor y sustentador de la vida, empezaron a salir del balcón, de la sala, del comedor, de la sala donde estaba el muerto, la habitación donde estaba el muerto. Dejaron solo al muerto y todos vinieron a oír a mi tía.
todos muy interesados. Como a los unos 8 minutos de mi tía estar hablando de este Cristo Todopoderoso, pues algunos se acordaron del muerto y fueron a ver al muerto y encontraron al muerto sentado en la cama. Alabado sea Dios. Y en la cocina estaba hirviendo el chocolate del velorio del muerto. Y al muerto le dio el olor del chocolate de su velorio. Y el muerto pidió chocolate. Y el muerto se tomó el chocolate de su propio velorio. Alabado sea Dios. Alabado sea Jesucristo. Y así de impactante llegó el Evangelio a nuestro hogar. Alabado sea Jesucristo. Mi tía le dijo a mi madre, doña Aurelia, vaya a esta iglesia que está aquí cerca. Quedaba cerca de casa. Aunque sea, vaya a esta iglesia y oiga algo de la palabra. Y como al mes de Dios devolverle la vida a mi hermano, esto sucedía en el 1928. Y mi hermano volvió a morir en el 1974. Alabado sea el nombre del Señor. Y murió salvo. En ese momento que Dios le devolvió la vida, no aceptó al Señor, pero luego sí aceptó al Señor. Y entonces mi madre, como al mes de esto, decidió ir a la iglesia que mi tía le había dicho. Me tomó a mí de la mano y me llevó a la iglesia. Pudo haber llevado una de las hijas mayores, pudo haber llevado un hermano mayor, pudo haber llevado 2 más pequeños que yo, o pudo haber llevado el más pequeñito con ella, pero me tomó de la mano a mí y me llevó a la iglesia. Gloria al Señor. Bendito su nombre para siempre. Hace unos 8 años, mis hermanas mayores me dijeron algo que luego les voy a referir. Pues esa noche fuimos a la iglesia. El predicador predicó. Era bautista, pero lleno del Espíritu Santo. Tenía el bautismo del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Predicó lleno del poder de Dios. Porque el bautismo del Espíritu Santo no es de la exclusividad de nadie en particular. Eso es para todos los hijos de Dios. Todos los que realmente son hijos de Dios, que han nacido de nuevo. Bendito el Señor. Y este predicador bautista lo creyó y lo recibió. Hoy hay pueblo que se llama de avivamiento y están muy apagados. Amén. Y también están muy mundanos. Y a veces les queda la costumbre de hablar lenguas, pero están vacíos. Y este hombre era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y predicó, invitó. Era un pueblo pequeño, les repito. En un pueblo pequeño se conoce todo el mundo.
Y hay un dicho que dice: pueblo pequeño, infierno grande. Y esa noche que él predicó, como 25 personas levantaron su mano para aceptar a Cristo como su Salvador. Lo cual todavía hoy, después de tantos años transcurridos, todavía hoy ese pueblo va cediendo, y hay muchos hermanos allí, todo, pero todavía es uno de esos pueblos duros, muy religiosos. Y ese pueblo se llama Corozal. Y ese pueblo honra su nombre. El corozo es muy duro. Y ese pueblo ha sido muy duro. Pero esa noche había tanta bendición y tanto poder de Dios que 25 corozaleños aceptaron a Cristo como su Salvador. Lo cual hoy, eso todavía es un milagro en ese pueblo. Alabado sea el Señor. Entre esas 25 manos, la mía. Amén. Mi madre no recibió al Señor, pero yo sí. Alabado sea Dios. Este predicador se quedó mirando así, mirando las manos que se levantaban. Y entonces alcanzó a verme. Yo estaba en la última banca con mi madre. Yo lo podía ver a él con un ojo. Y él me podía ver a mí la mitad de mi cara. Entonces él se movió en el púlpito y empezó a llamarme. Yo estaba en la nave de la derecha, lo último. Empezó a llamarme. Y yo como que no lo veía. Y siguió llamándome. Y yo me puse de pie. Y él me dijo: allá no. Él predicaba en español, era un norteamericano. Allá no, pasa acá. Me lo dijo 2 veces. Y ya me moví y pasé por el pasillo central, temblando como una hoja azotada por el viento. Y me quedé allá. Y él me dijo: no, allá no, sube acá. Y los temblores me aumentaron. Subí. Dijo unas palabras a la congregación. Puso sus 2 manos sobre mi cabeza. Yo tenía 10 años de edad. Y oró al Señor por mí. Y entre las cosas que dijo en la oración, él dijo: Señor, y si tú te tardares en venir, haz de este niño un predicador del Evangelio. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahora quiero decirles lo que mis hermanas me dijeron no hace mucho, unos 8 años. Pues éramos una familia, vivíamos en el perímetro del pueblo. Mi padre tenía una finca grande y vivíamos allá. Bendito su nombre para siempre. Y mi padre pues salía en la mañana a atender los trabajadores y todo el movimiento de la finca. Y siempre dejaba, tenía ganado también, siempre dejaba 1 o 2 vacas de leche cerca del hogar para que mi madre las atendiera, las ordeñara para el consumo del hogar. Y ella lo hacía siempre.
Pero un día mi madre no lo hizo. Y él, cuando llegó al mediodía al almuerzo, pues lo notó. Y entonces él las mudó para que siguieran comiendo. Y le preguntó a mi madre por qué no había atendido las vacas. Mi madre le dijo que no pudo. Y él insistió, pero dime qué te pasó, algo debió haberte pasado. No pude. Nosotros en nuestro hogar, desde la mayor hasta el menor, nosotros nunca vimos, eran inconversos, pero nunca vimos a papá y a mamá discutir delante de nosotros. Si ellos tenían alguna dificultad, ellos lo resolvían solos. Y mi padre trataba a mi madre eran campesinos, pero con una finura que nunca le vimos, nunca, en problemas delante de nosotros. Entonces mi padre pues le insistió así, con esa manera en que él lo hacía, muy considerándola mucho. Pero dime, algo debió haberte pasado, porque no lo hiciste, tú siempre lo haces. Entonces mi madre le dijo, es que estoy embarazada. Mi padre le dijo, pero si en todos los demás tú lo has hecho, aún hasta el día antes de dar a luz, siempre lo has hecho. Entonces mis hermanas me dijeron que mi madre respondió, sí, todo eso es verdad, pero en este caso, no. Mi padre respetó su decisión e hizo los arreglos pertinentes. Y ella pues así se expresó, porque así tan religiosa como era y tan católica como era, pues Dios le mostró algo a ella. Y todos sabemos que en la Biblia hay cosas que Dios reveló aún a hombres paganos, como Nabucodonosor. Pues Dios le mostró a ella que este niño que ahora tenía en su vientre, pues traía una bendición de parte de Dios. No es que Dios predestina a las personas, pero Dios en su presciencia, en su conocimiento anticipado, Dios sabe quién le va a responder y quién le va a rechazar. Por eso es Dios, porque sabe todas las cosas. Y él vio que este niño le iba a responder y le hizo saber a la madre esta revelación. Entonces mi madre, dicen mis hermanas, que siempre me trataba con un cuidado especial. Quería a todos iguales. Ni mi padre ni mi madre nunca mostraron preferencia para ninguno. Pero sí, las hermanas especialmente notaban que mi madre pues tenía un cuidado adicional, porque ella guardó esto en su corazón también, no lo comunicó a ellas nunca, hasta ya en sus últimos días. Bendito el nombre del Señor. Y fue así que mis hermanas me lo comunicaron. Entonces pues ellas dicen que mi madre, ya cuando el niño estaba un poquito durito, lo levantaba en sus brazos y empezaba a decir cosas, y siempre terminaba diciendo, mi hijito, y tú estarás
al frente y en medio de grandes multitudes. Bendito el nombre precioso del Señor. Alabado sea el Dios de la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, cuando ella decidió ir a la iglesia, me tomó de la mano. Cuando aquel hombre de Dios hizo la invitación, que yo escuché muy atentamente, y él invitó a los que quisieran aceptar a Cristo como su Salvador, que levantaran su mano, yo levanté mi mano. Y de esto ya hace 60 años. Sea Dios glorificado. Y esa oración que este hombre de Dios hizo allí en la plataforma, que le dijo al Señor: si tú te tardares en venir, haz de este niño un predicador del Evangelio. Eso llegó a lo más profundo de mi corazón. Yo fui consciente que el Señor me salvó a esa edad. Los padres, los pastores, las iglesias deben darle siempre un cuidado esmerado a los niños. Los niños sí son inquietos, pero los niños atienden. El hermano Ciro acaba de decir que a veces los niños entienden mejor que nosotros los padres. Y usted ve un niño durante el culto que está tal vez entretenido o está jugando o algo así. Yo quiero decirles que ese niño, a la vez que puede estar aparentemente distraído, está oyendo y está reteniendo. Yo conozco un caso de un predicador. Tenía un niñito de 2 años y este predicador una vez pues predicó, y cuando llegaron a la casa, el niñito de 2 años le dijo: papi, tú en la predicación dijiste así, así, así y así, pero el hermano Ortiz, yo lo he oído y enseña que es así, así y así. Bendito el nombre del Señor. Atendamos nuestros niños. Los padres en el hogar deben orar con sus niños. Deben leerle la palabra. Y aquel hombre de Dios, lo que Dios le reveló a mi madre, le reveló a aquel hombre de Dios. Y por eso oró como oró y por eso me llamó. Yo no sé después qué él hizo con los 24 más que se habían entregado al Señor, pero el Señor le guió a darme a mí una atención especial. Sin duda oró por ellos, pero yo ni me di cuenta porque ya yo estaba lleno de Cristo. Alabado sea el Señor. Yo fui consciente que el Señor me salvó a esa edad. Y también fui consciente que el Señor me llamó al ministerio. Porque cuando yo fui, me senté con mi madre y volví a mirar al predicador que todavía estaba en el púlpito, yo me dije: yo voy a ser como ese hombre. Yo voy a predicar el Evangelio. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. De ahí mi padre vendió todo y nos radicamos en San Juan, en la capital, y seguimos yendo a la iglesia donde iba mi tía, una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y al mes de haberme convertido, como a los 2 meses, un día, una hermana, miembro de la iglesia que vivía casi frente a nuestro hogar, acá en San Juan, pues reunía a los niños de los hermanos que vivían por allí y los invitaba a orar. Hablaba con los padres y los padres dejaban que los niños fueran a orar a ese hogar. Y en ese hogar pues estábamos orando. Y un día mientras orábamos, pues yo me sentí como que iba ascendiendo para el cielo.
Y yo me sentía ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo. Y cuando llegué como al cielo, ahí recibí el bautismo del Espíritu Santo. Bendito el precioso nombre del Señor. Aleluya. Y yo seguí sirviendo al Señor, hermanos, con todo mi corazón. Después de la escuela, yo lo que hacía en la escuela era, yo atendía bien a los maestros. Y eso me bastaba. En los exámenes siempre tenía una nota muy buena. No estudiaba, pero atendía bien. Y se me quedaba todo. Y venía el examen y ya yo sabía. Y como yo no necesitaba estudiar, después de la clase, de la escuela, en vez de irme a jugar, en vez de irme a perder el tiempo, me iba a orar a ese hogar. Gloria a Dios. Y Dios fue trabajando en mi vida. Bendito su nombre para siempre. Seguí creciendo en la iglesia. Como a los 2 meses y medio de el Señor haberme salvado y luego llenado con el Espíritu Santo, pues era una iglesia que tenía como 800 miembros. Y un día la hermana que dirigía a los niños, teníamos un culto todos los sábados por la tarde a cargo de los niños con líderes, y se le ocurrió a la hermana anunciarme para el próximo sábado para predicar. Y claro, eso a mí me traumatizó. Yo he sido siempre y soy más bien un poco retraído, reservado, tímido. Yo no hablo mucho afuera, todavía yo no hablo mucho. Yo cuando hablo es cuando estoy en el púlpito. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea Jesucristo. Pues me anunció para predicar. Y eso para mí fue traumático. Y me pasé toda la semana muy preocupado, asustado y con el corazón batiéndose. Pues llegó el sábado. Yo no sabía que iba a predicar. Ya lo que había escogido era la parábola del sembrador, que salió a sembrar. Y el terreno cayó en el camino, cayó en las piedras, cayó en las espinas y cayó en tierra fértil. Y leí la parábola. Y después que leí la parábola, con voz temblorosa, se me trancó la voz. Y ya no pude decir nada más. Y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar. Y todo lo que hacía era llorar. Y yo pensaba, ¿por qué la hermana no me toma del brazo y me sienta? Aquí lo que hago es llorando. Pero ni ella me sentaba, ni yo me atrevía a sentarme. Y lloraba. Y cuando ya ni podía llorar, porque se me agotaron todas las lágrimas y las glándulas no producían más, entonces me senté. Yo no sé qué tiempo estuve allí, para mí fue demasiado de mucho tiempo. Y siempre he dicho que ese fue mi primer sermón y el mejor que he predicado. Alabado sea el Señor. El más grande sermón que he predicado lo prediqué entonces, porque con el transcurso del tiempo me di cuenta que el Señor allí en ese primer mensaje, que fue la lectura de la parábola, pero que para mí fue lo más grande que yo podía pensar, pues allí me di cuenta luego que el Señor me estaba señalando la senda. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Seguí en la iglesia. Amén. Ya de jovencito me nombraron presidente de la juventud. Ya un poquito más tarde me nombraron presidente de toda la juventud en Puerto Rico, de esa misión. Terminé mis estudios. Empecé a trabajar en la empresa editora más fuerte allí en Puerto Rico en ese tiempo. Y yo ganaba en la década del 30
pues yo ganaba unos 70, 75 dólares a la semana. Y eso en ese tiempo era ser rico. Era mucho dinero en ese tiempo. Y pues yo estaba muy contento con mi trabajo. Allí me llevó el dueño de la empresa y tenía una consideración muy buena. Mi trabajo pues era eficiente. Y entonces, en una convención de jóvenes, pues el Señor empezó a hablarme y a tocarme para que dedicara mi vida al santo ministerio. Pues yo sabía que Él me había llamado, pero ahora, como estaba trabajando y tenía un buen trabajo y tenía un buen cheque, pues como que la llamita pues se bajó un poquito. Y yo creo que a todos nos pasa. Amén. Y estaba muy contento con mi trabajo. Y el Señor pues me habló y yo me hice como que no entendía. Y al año siguiente volvió y me habló. Y yo como que no entendía. Él me llamaba para que renunciara a mi trabajo e ingresara a estudiar la palabra de Dios. Y ya al tercer año ya no pude más. Renuncié al trabajo. Cuando presenté mi renuncia, el gerente general vino donde yo trabajaba a persuadirme que no hiciera eso, que no renunciara, que qué me pasaba, que ellos resolvían lo que fuera, que no podía ser, que el dueño no quería que yo renunciara. Y yo le decía que Dios me había llamado y yo tenía que obedecer al Señor. Trató de persuadirme de muchas maneras. Me dijo, mira, la semana pasada ya se celebró una reunión de los ejecutivos, el dueño y los ejecutivos, y se acordó nombrarte a ti jefe de tu departamento. No te puedes ir, no vas a renunciar. Yo le decía, es que Dios me ha llamado y yo quiero obedecer al Señor. Él luchó y luchó, no pudo, se puso las manos en la cabeza y dijo, yo no entiendo esto, no entiendo esto. Y me dijo, ¿cómo tú vas a dejar, allá hay un dicho así, vas a dejar un pájaro, un ave que tienes en la mano por 1000 que van volando? Y yo le decía, es que Dios me ha llamado y yo quiero obedecer. Se fue, recorrió todos los departamentos de la empresa, recogiendo dinero para ayudarme en los estudios. Yo no los necesitaba, yo no malgastaba dinero. Mi padre y mi madre no me exigían nada. Yo lo que hacía era guardar, usaba para mi ropa y mis zapatos y todo, y lo otro lo guardaba. Y yo podía pagar todos los estudios míos de una vez. Pero él se fue y recogió todo ese dinero y me lo trajo. Y yo lo acepté, no lo iba a rechazar. Sería un insulto ya muy grande. Pues lo acepté, pero la verdad que no lo necesitaba. Entonces pues ya ingresé al Instituto Bíblico. En mi primer año de estudios, el Señor me llamó para la obra misionera fuera de Puerto Rico, a Cuba. Entonces eso a mí sí me asustó, porque yo me pensaba y como que me veía por allá en un país que yo no conozco, que no conocía, que no ni tenía familia, ni conocidos, ni nada, y eso a mí me traumatizaba. Pero sabía que el Señor me había llamado para ese país. Y seguí mis estudios y el Señor me hablaba. Y como el Señor continuamente me hablaba, pues yo opté por no orar con mucho fervor. Porque yo oraba y buscaba al Señor y allí estaba el Señor diciéndome que me necesitaba en Cuba,
que cuando terminara los estudios y pasara algún tiempecito, que él quería que yo fuera a Cuba. Entonces, como él me hablaba de esto, y yo me imaginaba por allá lejos, solo, sin conocer a nadie, y a mí eso me traumatizaba. Y opté por no orar con mucho fervor, porque yo oraba y Dios me hablaba. Y yo no quería que Dios me hablara de eso, porque yo no pensaba ir. Y por eso llevé la cosa así. No pensé en irme al mundo, ni lo hice, pero no oraba como tenía que orar. Pero sí sabía que me sentía frustrado. Me sentía que sabía que no estaba obedeciendo al Señor. Pero así seguí, y seguí estudiando. Y ya que se estaba terminando el curso, sucedió una crisis en la obra en Puerto Rico y se cerró el instituto. Y yo quedé sin trabajo y sin estudio. Entonces, el padre del hermano Pablo, el que tiene el programa de Una Voz a la Conciencia, ¿lo han oído? Pues el padre de él era misionero en Puerto Rico y habló con mi familia y habló conmigo que yo pues podía seguir los estudios en un instituto americano, y decidimos que sí. Y con él viajé a Estados Unidos. Viajamos en barco, casi una semana en el mar navegando. Y fuimos al instituto, que lo dirigía un amigo de él. Y él le dijo a la familia y me dijo, no más que yo lo llevo y enseguida lo matriculan y sigue sus estudios, no hay problema. Y nos fuimos y llegamos al instituto. Pero 2 días antes de nosotros llegar, cuando estábamos en el mar, el Señor se fue primero y cerró el instituto. Gloria a Dios. Entonces, ahora estoy sin trabajo en Puerto Rico, sin estudios en Puerto Rico, sin estudios en Estados Unidos. Y fue una frustración muy grande. Pero es que el Señor, como yo desde mi niñez le había dicho, Señor, mi vida es tuya, yo soy tuyo. Y cuando uno le dice así al Señor, nosotros nos olvidamos, pero Dios nunca se olvida. Gloria a Dios. Entonces, pues él estaba, como yo no quería obedecer, me estaba cerrando los caminos. Y yo iba por aquí y él cerraba. Y cuando él cierra, ustedes saben que no hay quien abra. Bendito el Señor. Entonces me fui a la ciudad de Nueva York, donde ya vivía mi hermano mayor, el que el Señor había resucitado. Vivía allá. Él terminó sus estudios allá, su universidad, y era ya un jefe grandísimo. Él tenía a su cargo 6,000 hombres en una empresa. Y yo llegué a la casa de él, y él muy contento. Bueno, y pasaba el tiempo, pero como yo me sentía por dentro frustrado, yo seguía yendo a la iglesia, yo no faltaba a un culto. Pero me sentía muy triste. Y un día le dije, Mike, quiero trabajar. Bueno, no hay problema, yo te pongo a trabajar inmediatamente. Lo único que tú, cuando yo te lleve al trabajo, pues tú vas a decir que tú trabajaste aquí, aquí y aquí. Que tú tienes experiencia porque tú trabajaste aquí, aquí y aquí. Yo le dije, pero tú sabes que yo soy cristiano, yo no puedo mentir, yo no puedo decir eso. Dice, pues no trabajes, tú estás aquí en mi casa, no hay problema. Pero yo seguía con mi problema. Y yo me sentía muy triste. Un día le dije, como a las 2 semanas, le dije, Mike, llévame a trabajar. Pues no te olvides
que tú trabajaste, él era inconverso, que tú trabajaste aquí, aquí y aquí. Está bien. Y me llevó. Y entonces el jefe me preguntó qué experiencia yo tengo, dónde había trabajado. Y yo le dije, bueno, yo he trabajado aquí, aquí y aquí. Dice, pues ven mañana a la 1 de la tarde, vas a empezar a trabajar. Pues yo me fui para mi casa. Esa noche no pude dormir, porque yo había dicho que había trabajado aquí, aquí y aquí. Y no pude dormir. Y llegó el momento de irme para el trabajo. Y llegué. Ya yo sabía dónde era. Mi hermano no me acompañaba. Y yo fui a trabajar. Y llegué a la oficina de él. No, qué bueno, has venido puntual. Le dije, ¿usted me permitiría 2 minutos, aunque sea? Ah, sí, cómo no. Él era muy amigo de mi hermano. ¿Cómo no? Dime. Mire, yo ayer le dije que yo había trabajado aquí, aquí y aquí. Pero yo quiero decirle hoy que yo nunca he trabajado ni aquí, ni aquí, ni aquí. Me dijo, así me gusta que sean los jóvenes, honestos, responsables. De todos modos, vas a trabajar. Y me dijo, oye, pero tú hoy estás hablando un inglés mejor que ayer. Yo le dije, claro, ayer yo estaba hablando un inglés de mentira. Hoy estoy hablando un inglés de hablar verdad. Alabado sea Dios. Alabado sea Jesucristo. Vete a trabajar. Esa puerta que está allá al fondo, vete allí. Allí es que tú vas a trabajar. Y me fui, empecé a trabajar. Pero la agonía era más grande todavía. Y trabajé una semana, no pude resistir más. Hablé con él, le dije, no puedo. Yo soy estudiante y no me siento bien. Yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Ahí está bien, hijo, no hay problema. Me fui. Entonces seguí así, con esa agonía, que ni oraba con fervor, pero tampoco me iba al mundo, ni nada de eso. En la iglesia siempre, pero frustrado. Y yo sé que en las iglesias siempre hay personas así, que saben lo que Dios quiere de ellos, pero se resisten y viven tristes, frustrados, en desobediencia. Bendito el nombre del Señor. Pues un domingo en la mañana, después de la escuela dominical, que celebraban un culto de adoración al Señor, pues el pastor, antes de terminar el servicio, dijo a la congregación, hermanos, han faltado algunos hermanos, y entre ellos la hermana Enriqueta Novoa. Cuando la hermana Novoa falta, algo ha pasado, o está grave o algo le ha pasado. Yo tengo compromisos esta tarde, no puedo ir a verla y necesito un grupo de hermanos que vaya a visitarla, que oren y vean qué sucede. Pues un grupo de hermanos levantó la mano y allí yo levanté mi mano y nos fuimos. La saludamos y enseguida todo el mundo de rodillas a orar. Esa hermana la echaban de menos, cuando faltaba era fácil saber que no estaba, porque era de esas personas llenas de la presencia del Señor, que cuando ella llegaba a la iglesia, llegaba con Cristo, con la bendición del Señor, como con una fragancia espiritual y un perfume espiritual. Y cuando ella faltaba, todos la echaban de menos. Qué bueno, hermanos, que seamos así, ¿verdad? Bendito el Señor. Entonces, llegamos al hogar, la saludamos.
estaba enferma, por eso no había ido. Nos fuimos de rodillas a orar y ya yo no podía más. Ya yo no podía luchar más. Y allí abrí mi alma, abrí mi corazón y empecé a orar. Alabado sea el Señor. Y claro, cuando empecé a orar, buscando el rostro del Señor con fervor, claro, pues allí vino el Señor enseguida y me dijo: tú sabes que te necesito en Cuba. Tú vas. Y yo le dije: no, Señor, busca a otro, Señor, busca a otro. Yo no. Que yo me pensaba, yo me imaginaba solo por allá, hermano, y a mí se me juntaba el cielo y la tierra. Entonces volvió y el Señor me dijo: tú sabes que tú me entregaste tu vida es mía. Y tú me prometiste obedecer. Y tú sabes que te necesito en la obra misionera. Tú vas. Y yo llorando le decía: no, Señor, busca a otro, Señor, yo no. Y volvió el Señor y me dijo, y yo le dije que no. Entonces yo sentí la mano del Señor que me tomó por mi pecho y mi espalda y me rodeó, así como yo puedo rodear el micrófono. Así yo sentí la mano del Señor. Y volvió y el Señor me dijo: te necesito en la obra misionera. Tú has dado tu vida a mí y a mi servicio. Vas. Y yo llorando, le decía: no, Señor, busca otro. Entonces sentí que su mano como que me apretó un poco. Y volvió y me dijo: te necesito en la obra misionera, ¿vas? Y yo llorando le dije: Señor, busca otro, Señor. Yo no, busca otro. Entonces sentí que su mano como que me apretó un poquito más fuerte. Y volvió y me habló. Y ya yo no podía hablar, pero le dije: Entonces sí me apretó más fuerte y me dijo con una voz tan dulce, una voz tan dulce, me dijo: hijo, ¿y ahora estás listo? Yo le dije: sí, Señor. Le dije: Señor, sí, yo te voy a obedecer. Tú sabes cómo soy, pero yo te voy a obedecer. Tú me abres las puertas, Señor. Y por las puertas que tú me abras, yo voy a entrar. Yo te voy a obedecer, Señor. Entonces su mano me soltó y se me metió adentro una paz, un gozo, una bendición, un espíritu de sacrificio, un espíritu de victoria que no me ha dejado hasta hoy. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Aleluya. Cuando yo le di el sí al Señor, ese fue un sí hasta hoy y hasta mañana y hasta que el Señor nos venga a buscar. Y a mí no se me ha acabado el tiempo. Yo estoy listo siempre para el Señor. Bendito su nombre precioso. Aleluya. Cuando yo le dije sí al Señor, entonces Él vino a Puerto Rico, abrió el instituto otra vez y yo regresé a Puerto Rico y terminé mis estudios. Sea Dios glorificado. Pastoreé unos meses, la obra creció, me llamaron en la subdirección del Instituto Bíblico donde me había graduado y para enseñar. Allí estuve 2 años
en el instituto como subdirector y maestro. Y entonces, pues el Señor me seguía hablando de Cuba. Yo sabía que tenía que ir a Cuba. Entonces, pues yo escribí una carta a los oficiales de la misión explicándole mi llamado y que yo quería, en el tiempo del Señor, pues yo quería obedecer al Señor. Entonces, pues yo la entregué al secretario. Luego ellos se reunieron y me llamaron para hablar conmigo. Entonces, pues, allí en esa reunión, cuando él leyó la carta donde yo exponía mi llamado, pues ya otros oficiales lo sabían. El director del instituto, yo era el subdirector, y el presbítero de la zona se habían puesto de acuerdo para impedir que yo saliera, y que porque yo era útil a la obra en Puerto Rico, y se habían puesto de acuerdo para impedir que yo saliera a cualquier costo, que ellos no estaban de acuerdo que yo saliera. Y cuando el secretario acabó de leer la carta, el Espíritu Santo tomó al presbítero y lo puso de pie y empezó a traer un mensaje en lengua. Y cuando terminó, se sentó. Y ahí el Espíritu Santo levantó al director del instituto, que eran los dos que no querían que yo saliera. El Espíritu Santo lo tomó e interpretó el mensaje que había dado el presbítero. Y decía: este es asunto mío, dice el Señor. Yo lo he llamado, yo lo he escogido, yo lo necesito, yo lo envío. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Dios de la gloria. Alabado sea el Señor. Nos casamos, Rebeca y yo. Estuvimos orando. Dios le había hablado a ella. Dios había hablado a mi corazón. Hablamos, pero acordamos seguir orando. Ella en su iglesia por allá y yo en mi iglesia. Ya no nos vimos más ni hablamos más. Entonces, a los 6 meses volvimos a hablar y ambos habíamos comprobado hasta la saciedad que era la voluntad del Señor. Algunos dicen: Dios no se mete en eso. Dios sí se interesa en esas cosas. Amén. Y muchos fracasos en muchos matrimonios es porque los novios se interesan por una u otra cosa, por una cara bonita, por un sueldo bueno, y se casan por eso. Pero Dios se interesa que nosotros busquemos su santa voluntad. Porque el matrimonio es para toda la vida. Bendito el nombre del Señor. Nos casamos y alrededor de 2 meses de habernos casado, salimos a la obra misionera. Dios nos abrió la puerta en la República Dominicana. Entendimos que de Puerto Rico, pues el camino a Cuba era por la República Dominicana. Lo consideramos como una piedra en la calzada. Y fuimos, trabajamos allí casi 1 año, no puedo detenerme, pero allí Dios se glorificó. Y de ahí nos pasó a Cuba, donde ambos habíamos sido llamados del Señor. Cuando yo hablé a Rebeca por primera vez, pues ella me hizo una pregunta. Dígame, ¿usted tiene llamado a la obra misionera? Yo le dije: sí. ¿Y a qué país Dios lo ha llamado a usted? Le dije: a Cuba. Esa fue la primera señal que ella tuvo. Yo no sabía que Dios le había llamado a ella a Cuba. Ella no sabía que Dios me había llamado a Cuba. Y así empezamos a ver que Dios estaba en el asunto. Entonces llegamos a Cuba en el 44
En la República Dominicana llegamos en el 43, tuvimos casi un año. Y ahí hay mucho que hablar, mucho que decir, cosas grandes, cosas preciosas, maravillas, prodigios. Tuvimos una campaña en Santiago de Cuba con un evangelista norteamericano y se reunieron grandes multitudes y yo era su intérprete y ya se estaba terminando la campaña. Nosotros teníamos un pequeño salón de culto, mucho más pequeño que esta plataforma, apenas cabían 40 hermanos. Entonces pues estábamos en medio y al frente de una multitud de más de 20,000 personas y milagros y sanidades y prodigios. Y yo pensé que sería un fracaso. Y yo del estadio, pues ir a aquel saloncito. Y me fui por la ciudad buscando un local grande. Encontré un local grandísimo, casi como toda esta planta baja aquí, de un sindicato de trabajadores de la empresa licorera Bacardí. Y nos lo prestaron una semana. Y claro, allí estaban todos los anuncios de Bacardí, Cerveza Tuey, y no lo podíamos quitar, eso era prestado allí. Y en medio de todos esos anuncios de licor y de cerveza, seguimos predicando. Ya la campaña terminó en el estadio, yo seguí en ese local y Dios siguió salvando y Dios siguió obrando milagros y Dios se siguió glorificando. Y la calle del frente estaba impedida del tránsito porque estaba llena de gente. Glorificado sea el Señor. Y ya que se estaba terminando la semana, a mitad de semana, pues me tiré otra vez por la ciudad a buscar otro sitio porque teníamos que salir de allí. Encontré un teatro cerrado, investigué quién era el dueño, me fui a verlo, lo conseguí. Fui a alquilarle el teatro, me dijo, no, yo no lo alquilo, yo lo vendo, estoy fabricando un teatro de lujo y no lo alquilo, yo lo vendo. ¿Y cuál es el precio? Bueno, $21,000. Yo le dije, bueno, yo regreso. Y me fui a orar. Y sentí volver. Y le dije, mire, yo vengo. Usted dice que no alquila el teatro. No, yo no alquilo el teatro, yo lo vendo. Pues yo he venido a comprarlo. Me dijo, no hay problema, yo lo vendo. Eso es lo que quiero, venderlo. Le dije, lo único que yo no tengo ni $1, pero yo vengo a comprarlo. Entonces a él se le abrieron los ojos así y se quedó mirándome como pensando, este hombre está loco. Pero en esos segundos, ese paso de fe que yo di, en esos segundos, el Señor trabajó en el corazón de él. Y me dijo, mire, pastor, yo conozco su trabajo aquí en la ciudad. Pues la campaña fue notoria, no solo en Santiago, en todo Cuba. Y la revista principal que había en Cuba, Bohemia, se hizo eco, y la prensa, y la radio. Me dijo, yo conozco su trabajo aquí en la ciudad. Mire, le dije que vale $21,000. El peso cubano y el dólar estaban a la par. Entonces, busque 1,500 como un anticipo y como garantía de que usted va a hacer el negocio. Yo le doy 30 días para que traiga el resto del dinero. Si en 30 días usted no tiene el dinero, yo le doy 60 días más. Si en 60 días usted no tiene todavía el dinero, yo le doy 90 días. Si en 90 días usted no tiene el dinero, entonces los 1,500 pesos se quedan como un alquiler por 3 meses, a 500 pesos al mes. Se quedan conmigo como un alquiler y usted me entrega la llave. Pues, hicimos, o me fui a casa, dijo, está bien, yo vuelvo por acá. Me fui a casa a orar. El Señor me dijo, ve a tal casa. Tal casa era el hogar de una joven que nos escuchó por la radio
nos mandó a buscar. Cuando entramos a la habitación, casi me desmayo. Mi esposa no, porque ella era enfermera, pero yo casi me desmayo. El hedor a carne podrida y pedazos de carne podrida en la cama era leprosa. Empezamos a hablarle del Señor y del poder del Evangelio. Se entregó al Señor. Oramos por ella. E íbamos todos los días a orar por ella. Al cabo de 30 días, la lepra había desaparecido. Y su carne era como la carne de un niño. Bendito el nombre de Jesucristo. Pues a ese hogar fue que el Señor me dijo, ve a esta casa. Y yo fui, le conté lo que estaba sucediendo, lo del teatro. Me dijo, hermano Ortiz, pues usted sabe, como a mí Dios me sanó de un modo tan tremendo, y mi padre ya tiene bastante edad, él me ha entregado la administración del negocio. Él tenía una ebanistería más larga que todo esto. Él fabricaba neveras de madera, de caoba, que se usaban mucho antes para los establecimientos comerciales, neveras industriales. Y él le entregó la administración del negocio a ella. Y me dijo, y él me ha dicho que yo puedo hacer lo que yo quiera. Así es que yo les voy a buscar los 1.500 pesos. Se los doy. Y usted va y hace el negocio. Pues muchas gracias, hermana. Y me entregó el dinero. Y me fui. Y llegamos. Y cuando al mediodía, cuando estábamos haciendo un contrato privado que se podía elevar a público con esas condiciones, al mediodía, cuando el sacristán estaba dando los 12 campanazos del mediodía, estábamos firmando ese documento. A la 1 de la tarde estaban los bomberos, porque estaba cerrado hacía 6 meses, tenía una alfombra de polvo, y los bomberos, pedimos que los bomberos vinieran y metieron manguera y limpiaron, y luego habíamos hablado a Salubridad Pública que viniera a examinar los servicios sanitarios. Vinieron y a las 6 de la tarde el teatro estaba lleno a toda su capacidad, la calle del frente y la calle del lado. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Y seguimos predicando, y Dios salvando, y Dios sanando, y Dios obrando milagros. El segundo mes, el Señor me guió a enseñar y a predicar sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y como 65 hermanos nuevitos de esa campaña recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Aleluya. Teníamos programas radiales. Llegamos a tener 5 programas radiales los domingos, 2 diarios y 5 el domingo. Uno de los del domingo era directamente desde el teatro, por control remoto, por una cadena de 11 emisoras, 2 de onda corta y 9 de AM, que cubrían todo Cuba. Me oían en Venezuela, me oían en la República Dominicana, me oían allá en casa, en Puerto Rico. Alabado sea el Señor. Y Dios obrando milagros y prodigios y maravillas, y los enfermos sanándose a través de la radio, y los endemoniados siendo libertados a través de la radio, y los mudos y los sordomudos hablando. Alabado sea Dios por una madre que creía, porque ellos no oían, eran sordomudos, pero la madre creyó que ellos iban a ser sanos, y un día vino, porque teníamos una marcha de testimonio a través de la radio, desde el teatro, desde el templo. La gente venía de todo Cuba a decir lo que Dios había hecho oyendo el programa. Y una mañana en el programa vino una madre con 3 jóvenes, que mientras el programa estaba en el aire, ella estaba creyendo que Dios iba a hacer el milagro, y los trajo, y los 3 sordomudos estaban hablando y oyendo. Enseñaba y predicaba sobre el bautismo en el Espíritu Santo, y venían cartas de personas que recibían el bautismo en el Espíritu Santo oyendo el programa. Sea el nombre de Cristo glorificado.
Alabado sea Dios. Aleluya, bendito su nombre para siempre. Fue algo maravilloso, hermanos. Y no tengo tiempo para contarles tantas cosas, tantas maravillas. En uno de esos programas, uno de los pastores en la provincia de Las Villas llegó a un hogar, estaba evangelizando un sábado y le habló, entró a un hogar y le habló. Y entonces la madre le dijo la situación en que había en el hogar, de una joven hija de ella, loca, violenta, que lo rompía todo, y habían tenido que encerrarla en una pieza. Se rompía hasta la ropa, estaba desnuda, piso, paredes y techo, no había nada, todo lo destruía. Entonces, este pastor le habló a esta madre de la condición de la hija. Pues el pastor, el joven, le dijo: mire, todos los domingos a las 11 de la mañana, mañana domingo a las 11 de la mañana, sintonice la cadena oriental de radio, que hay un programa desde Santiago de Cuba que predica el reverendo Ortiz. Sintonícelo y métale el radio allá adentro. Y la madre dijo: ay, mi hijo, si ese es el único radiecito que yo tengo, y si yo lo meto allá, lo hace añicos. Entonces el hermano le dijo: mire, usted lo sintoniza acá. Cuando ya está el programa en el aire, usted abre la puerta y meta el radio, que ella no lo va a romper. La madre observaba a su hija por un huequito que había en la puerta, y cuando tenía que darle de comer, pues abría la puerta y metía la comida, y casi tenía que tirarla en el piso porque ella no aceptaba que fueran vajillas ni platos ni nada, se la tiraba. Entonces, pues ese domingo, pues llegó la hora del programa y ella sintonizó, abrió la puerta y metió la radio, y ella se puso a observar por el huequito que ella observaba a la hija. Entonces ella vio que enseguida la hija se volteó hacia el radio y se quedó mirando y mirando y mirando y oyendo y oyendo y oyendo. Y cuando se hizo oración por los enfermos y reprendimos los demonios, la madre la está observando, y entonces la madre ve que ella se mira y se ve desnuda. Dice: mamá, venga acá, ¿qué me pasa a mí? Porque yo estoy así. Aleluya, aleluya. Y todos pueden imaginarse el gozo de esa madre. Sea el nombre de Cristo glorificado. Aleluya, aleluya. Estuvimos en Cuba casi 17 años, y los últimos 4 años, pues las maravillas siguieron. En 4 años Dios nos ayudó a levantar 60 iglesias nuevitas, todas. Daba una campaña, me llevaba un joven ya que tuviera conocimiento y experiencia, daba la campaña, buscaba un local de antemano, le ponía unas bancas y daba la campaña al aire libre o en un estadio, y la última noche llamaba a todo ese pueblo, especialmente los convertidos, que fueran a tal lugar, y ahí yo me quedaba otra noche y le dejaba instalado el pastor. Y así Dios hizo. En 4 años nos ayudó a levantar 60 iglesias. La obra estaba tan preciosa, ya el actual régimen ya llevaba 2 años y nosotros estábamos allí.
El crecimiento seguía y sabíamos que la cosa se pondría peor. Mi esposa me decía, Luis, yo sé. Mi hermana me decía, una vez que visitó allá y vio, Luis, sí, yo sé. Pero la obra iba tan preciosa. Y iglesias bautistas me invitaban que les enseñara sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo iba. Y en una iglesia bautista, una noche, después de enseñarle la palabra y sobre el bautismo en el Espíritu Santo, 40 hermanos bautistas recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Y el crecimiento era tan precioso y Dios estaba haciendo cosas tan lindas, tan preciosas. Yo sabía que la tendencia, y yo hasta había pensado hacerme cubano y quedarme en Cuba. Pero Dios tenía otros propósitos. Rebeca me hablaba, sí, mi hija, está bien, pero yo no le decía lo que yo había pensado. Entonces, como yo estaba tan entusiasmado con la obra y no le daba oportunidad, que el Señor, pues, yo sabía, hermano. Entonces el Señor le dijo a un hermano, miembro de una iglesia en Puerto Rico, le dijo, sal de Puerto Rico. Y el hermano salió. Cuando nosotros salimos de Puerto Rico, pues, el 99% de las veces viajamos rumbo al norte, Estados Unidos. Y ese hermano pues se fue rumbo al norte y fue a Newark, donde actualmente está pastoreando el hermano Abreu, que está aquí. Fue a Newark. Allí estuvo una semana. El Señor le dijo, no es aquí en Newark, es en Cuba. Y el hermano se fue a Cuba. Y cuando uno va a un país, casi siempre uno va a la capital. Y se fue a La Habana. Y providencialmente, milagrosamente, se conectó con una obrera nuestra que estaba fabricando una capilla. Y como él es constructor, de ahí de una vez le levantó la capilla en 2 semanas. Y en las 2 semanas el Señor le dijo, no es aquí en La Habana, ve a Santiago de Cuba, donde está mi siervo Ortiz. Y allá se fue. Consiguió la dirección nuestra en La Habana y llegó a casa. Y cuando llegó a casa, yo tenía un jeep militar viejo y estaba cargado de equipo y de cosas. Me iba a una campaña, abrí otra obra, cruzando toda la provincia de Oriente, que es la más ancha. Ya yo salía, iba a Camagüey, a una campaña bajo carpa, que teníamos una carpa. Entonces, pues le dije, hermano Soto, si usted quiere, venga con nosotros. Si prefiere quedarse en la casa, quédese, aquí lo van a atender. Mi esposa y yo viajamos y aquí lo atienden. Nos dijo, no, hermano Ortiz, yo mejor me quedo orando por ustedes. Él no sabía lo que Dios le iba a decir, pero sabía que Dios tenía algo, porque lo tenía así de un lado para otro. Y él ya sabía que había algo. Entonces me dijo, no, yo mejor me quedo orando por ustedes. Y se quedó orando. Y entonces, pues, nosotros regresamos como a los 6 días de madrugada. Y él nos estaba esperando, no durmió. Él sabía cuando regresábamos y nos estaba esperando. Y después que llegamos y tal, nos dijo, hermano Ortiz, yo tengo que hablar con ustedes. Pues bien, hermano, díganme. Nos dijo, pues, yo además de mi oración, porque el Señor me dijo que viniera, y yo vine. Nos contó que salió y fue a Newark, y de Newark a La Habana, y de La Habana acá.
Y entonces pues yo no sabía nada, yo lo que hacía era obedecer lo que Dios me decía. Pero entonces yo además de toda la oración que hago, pues yo escogí después de la tarde, después del almuerzo, orar de 2 a 3 de la tarde. Y la segunda tarde que yo estoy aquí, pues me pongo a orar. Y ahí ustedes tienen un reloj despertador grande. Y yo vi que eran las 2 de la tarde y en mi reloj de muñeca las 2 de la tarde y me puse a orar. Y cuando yo calculé que ya estaría cerca de las 3, pues en un momento abrí mis ojos para mirar el reloj. Y eran las 3 menos 10. Entonces yo seguí orando hasta que fueran las 3. Y cuando pensé que ya serían las 3, pues abrí mis ojos y el reloj marcaba las 12 menos 1 minuto. Y yo miré mi reloj y eran las 3 menos 1 minuto. Pero aquel reloj decía las 12 menos 1 minuto. Me levanté, miré la puerta que da a la sala, cerrada, tenía un pasador, porque él pensó que alguien había entrado y había movido la manecilla del reloj. Miré la otra puerta que daba a la habitación, otra habitación, tiene el pasador. Entonces me doy cuenta que algo tiene que haber sucedido, que tenía que ser Dios. Entonces me tiré a orar otra vez. Señor, háblame, dime, tú me traes hasta acá, ahora está sucediendo esto, dime qué es lo que hay, Señor. Pidiéndole al Señor con firmeza y fervor, Dios mío, dime, porque yo no entiendo nada de esto. Entonces el Señor le dijo, dile a mi siervo que es hora de salir, que yo tengo una obra grande que hacer afuera y ellos son los que la van a hacer. Dile que es hora de salir. Entonces viene la lucha del hermano con el Señor. Él era un miembro de la iglesia, ni siquiera era pastor. Entonces le dice él al Señor, pero Señor, ¿quién soy yo para decirle a tu siervo? Díselo tú. Háblale tú. Si tú le hablas a él y él habla contigo. Yo no. ¿Quién soy yo? Yo decirle a tu siervo. Y estuvo luchando 2 días. Entonces, la noche anterior a nosotros llegar, el Señor le dio un sueño. Y él dice que en la sala de nuestra casa él vio 2 ataúdes. Y el Señor le dijo, en este está mi siervo. Y en este estás tú, por no decirle lo que yo te digo que le digo. Entonces, claro, ya no durmió la noche. Nos estaba esperando. Y nos dijo. Entonces yo le dije a Rebeca, acuéstate, descansa, está bien cansadita, que yo voy a pasar el resto de la noche con el Señor. Y me fui con el Señor de rodillas, preguntarle, Señor, dime. Pues el Señor me dijo, es tiempo de salir. Yo tengo una obra grande que hacer fuera y desde aquí vas a estar maniatado. Sal. Entonces yo me eché a llorar porque yo estaba bien ligado a la obra y Dios estaba bendiciendo tanto. Y ya les dije que hasta pensé hacerme cubano. Le dije al Señor llorando, le dije, pero Señor, ¿y la obra? El Señor me dijo, la obra es mía. Gloria a Dios. Señor, ¿y qué hago? ¿Cómo hago? Harás así. Reúne los pastores por provincias. En 6 años nosotros éramos la única misión que tenía iglesias en las 6 provincias. Bendito el nombre del Señor. Reúne los pastores por provincias y deja 1 o 2 a cargo del trabajo.
y sal. Y cuando él me dijo 1 o 2, me decía en mi espíritu las personas. Si era 1 en la provincia, me decía quién. Si eran 2, me decía quiénes. Entonces yo llego ya enseguida, ya no podía demorar más. Cité una reunión de pastores en la parte más oriental de Cuba, Baracoa, todos los de esa zona. Y allá llegué. Cuando yo llegué ya ellos se habían reunido. Y yo pues cuando le fui a decir lo que Dios me había dicho, pues no hallaba cómo decirle. Y fui dando vueltas y dando vueltas, porque no quería entrar. Y yo notaba que ellos se sonreían. Y ya pues al fin dije que Dios me ha dicho que tengo que salir de Cuba porque hay un trabajo que hacer fuera. Entonces dijeron, gloria a Dios, aleluya. Pues yo enseguida pensé que era que estaban deseosos que yo me fuera. Y cuando me vieron asombrado, me dijo, no, hermano Ortiz, es que nosotros llegamos aquí primero que usted y hemos estado conversando de lo que hemos recibido, y resulta que todos nosotros hemos recibido en nuestros campos respectivos que usted va a salir de Cuba. Y esta obra es del Señor, y aquí ninguno de nosotros tenemos el derecho de hacer como nosotros nos convenga, como nosotros creamos. Esta obra es del Señor, bendito su nombre para siempre. Y en esta obra hay tantas cosas que nos unen, que nos vinculan, que cuando surge alguna cosita y alguien quiere pues sofocarse, piense en las muchas cosas que nos unen. Alabado sea Jesucristo. Esta obra está totalmente en las manos del Señor. Bendito su nombre. Aleluya. Y quien se empeñe en hacer cosas que no están dentro del plan divino y de la voluntad del Señor, ya esta obra sabe muy bien que el Señor sabe cómo eliminarlos. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Pues así salimos, y resulta que en la primer convención que nosotros tuvimos de esa obra, pues la primerita, hubo un derramamiento de poder y de gloria que fue precioso. Y 3 pastores y 2 laicos tuvieron la misma visión. Y vieron, fíjese, a principios de esa obra, ya Dios estaba mostrando que había que salir. Y yo lo sabía. Pues vieron que en esa noche, una de las noches de convención, pues vieron cómo el hermano Ortiz salía de Cuba, escoltado con 2 ángeles. Eso está en un panfletito que hay, con una Biblia grande en su mano izquierda y una espada en la derecha. Y salía por otros países a realizar el trabajo que se había realizado en Cuba. Y veían a Satanás y un ejército de demonios de frente, estorbando, impidiendo, y oían que Satanás decía, atájalo, impídelo, que no avancen. Pero que de esos 2 ángeles así salía un chorro de luz y tenían que apartarse los diablos y los demonios, y la obra avanzando. Alabado sea Dios glorificado. Bendito su maravilloso nombre. Y entonces así seguíamos, escoltado así con los ángeles, realizando el trabajo que el Señor había señalado. Hay tanto, hermanos, que hacer, tanto que decir, que yo no sé si ustedes escucharían unos 5 minutos más. Bendito el Señor. Alabado su nombre para siempre. Y vieron, hermanos, una escena en el infierno. Satanás diciendo, esto hay que pararlo, esto no puede seguir. Y pidió opiniones de los demonios. Uno decía una cosa, otro decía otra. Y él le decía, cállate la boca, tú no sabes lo que estás hablando. Y entonces un demonio, y que levantó la mano, y él le dio la palabra. Y ellos oyeron
el demonio dijo: este hombre ama mucho a los obreros que trabajan con él. Con él no hemos podido. Sugiero que ataquemos los obreros que trabajan con él. Hacemos caer a algunos y él se va a entristecer mucho y puede que logremos que pare, que no siga. Y el diablo, que le dijo: aprobado, eso está bueno. Y en la misma visión vieron el ataque y vieron que 2 obreros cayeron, pero enseguida vieron que Dios puso 2 más en su sitio. Que Dios nos ayude a no caer, hermano, porque si alguien cae, la obra es del Señor, está en las manos del Señor. Ese es el jefe, Él es el jefe. A su nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. Bendito su nombre para siempre. Y esta obra seguirá adelante en el nombre del Señor. Hermanos míos, es un privilegio que Dios nos concede y a la vez es una responsabilidad muy grande que Dios deposita sobre nosotros. Dios, con reverencia decimos que nosotros dependemos de Dios, pero para el trabajo aquí Dios no manda ángeles, Dios no manda querubines, Dios escoge vidas y a nosotros nos ha escogido y nos ha responsabilizado, y Dios cuenta con nosotros, y Dios cuenta con nosotros, y Dios depende de nosotros. Si nosotros le fallamos, Él se busca a otra gente, pero nosotros no queremos fallarle al Señor. ¡Aleluya! Bendito su nombre maravilloso. Que Dios nos ayude a ser conscientes, que Dios nos ayude a entender dónde Él nos ha ubicado. Gloria a su nombre para siempre. Aleluya. Y tenemos que ser entregados, rendidos al Señor, generosos, abiertos con la obra del Señor. No pensar en nosotros mismos, no pensar en nuestro propio bienestar, sino pensar, hermanos, en el bienestar eterno de las almas perdidas. Que si el Señor da alimento a las aves del campo y viste los lirios, que ni Salomón se vistió así, si nosotros nos damos de llenos a Él, Él nos dará todo lo que nosotros necesitamos. Y nosotros no tenemos que estar preocupados. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Yo les he contado de una experiencia maravillosísima que tuve con el Señor hace unos 14, 15 años ya. Teníamos un retiro de pastores allá en las facilidades, las oficinas de la obra, en una capilla de madera que había. Y allí nos reunimos. Llegué a las 8, ya habían 2 o 3 compañeros, y yo me arrodillé a orar en el altar, en la capilla. Siguieron llegando otros hermanos, iban orando. Eran las 9, eran las 10. Seguían llegando hermanos, y unos que habían estado orando se sentaban, leían las escrituras, luego volvían a orar. Eran las 11, eran las 12. Unos se levantaban, etcétera, pero yo no me levantaba. Era la 1 de la tarde. Ya los compañeros se daban cuenta que algo estaba sucediendo. Nadie se iba, todos quedaban. Eran las 3 de la tarde, eran las 4 de la tarde, y yo no me podía levantar. Todos entendían que Dios estaba tratando conmigo. 4:30, a las 5 me pude levantar. ¿Qué había sucedido? Como a los 45 minutos de haberme arrodillado a orar, el Señor me dijo: lo quiero todo. Yo le dije: Señor, yo te lo he dado todo.
Me dijo, lo quiero todo. Señor, yo te he dado mi vida es tuya. Lo quiero todo. Señor, mi esposa es tuya. Lo quiero todo. Mis 2 niñas son tuyas, Señor. Yo te las he dado. Lo quiero todo. Señor, los talentos que me has dado, si alguno sabes que son para tu obra y para tu gloria, te los he dado. Lo quiero todo. Señor, el dinero que tú pasas por mis manos, tú sabes que es tuyo y se invierte en tu obra. Yo te lo he dado todo. Y él me seguía diciendo, lo quiero todo. Señor, tú sabes que compañeros tienen sus casas propias. Yo no la tengo. Hasta hoy no la tengo. No critico a nadie que la tenga. Y yo te lo he dado todo, Señor. Lo quiero todo. Y las horas iban pasando. Y yo diciéndole al Señor, yo no podía meterle una mentira al Señor. Lo que yo le decía era así. Y todo lo que yo le decía, lo quiero todo. Y las horas pasando, y ya que iban a ser las 5, le dije, Señor, si algo yo no te he mencionado, yo quiero decirte que es tuyo. Y si algo tú me vas a dar en el futuro, yo quiero anticiparte que es tuyo. Ya no me dijo más y me pude levantar. Y yo quiero decirle que lo que Él pide de uno, lo pide de todos. Amén. Amén. Y el que no estuviera dispuesto a dejar padre, madre, mujer, hijos, bienes, por causa de mí, no es digno de mí. Así que el Señor a todos nosotros nos dice, lo quiero todo. Porque nosotros no podemos servir al Señor con reservas. No podemos decirle, Señor, tú sabes, yo sí, yo te sirvo, pero tú sabes que yo tengo también que esto, que aquello, que lo otro. Está bien, Señor, tú sabes, ahí está esa plata, Señor, pero no, esto acá conmigo, esto acá. No. Amarás al Señor tu Dios con la mitad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y yo he estado muy conmovido en esta noche, porque el Señor me habló aquí en la plataforma. Y me dijo que invitara, en primer lugar, a todo el cuerpo ministerial a pasar aquí al frente y doblar nuestras rodillas en su presencia, y luego todo el pueblo, y yo voy para abajo también. No te detengas, divino alfarero, sigue trabajando en nuestras vidas, Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Dios está haciendo cosas preciosas aquí, hermanos. Dios ha hecho ya cosas preciosas en muchas vidas. Y Dios sigue haciendo. Y Dios seguirá haciendo. Amén. Y esta obra seguirá adelante, de gloria en gloria, en mayor santidad, en mayor dedicación a Dios, en mayor humillación en la presencia de Dios. Amén, hermanos.
Yo creo que todos tenemos ese deseo honesto y sincero. Gloria a Dios. Bendito su nombre para siempre. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que Dios ha hecho cosas lindas aquí en muchos corazones. Amén. Y qué bueno si estuvieran aquí mañana, en la mañana, que vamos a tener una reunión preciosísima también. Y quien haya tenido algo especial del Señor en esta noche, dígalo mañana para la gloria de Dios y edificación de todos nosotros. Bendito su nombre maravilloso. Gloria a Dios. Yo creo que estamos felices, ¿verdad, hermano? Estamos henchidos de la presencia del Señor. ¿Cuántos están llenos de la gloria de Dios? Amén. Hermano Ciro.